Hola, buenas tardes. Soy Asunción Colomer, vocal de la Junta Directiva de la Asociación Madrileña de Calidad Asistencial. Les doy la bienvenida a una nueva tertulia con expertos organizada por nuestra asociación. Y esta tarde contamos con la presencia de doña Zaida San Pedro Préstamo, que nos va a hablar sobre el impacto de la transformación digital en el sector salud. Doña Zaida es actualmente subdirectora general de Servicios a Consejerías y Administración Digital en la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid. Es ingeniero en informática con formación en gestión empresarial, presidente del Consejo Asesor de Cionet y vicepresidente de Estrategia Digital de la Sociedad Española de Informática de la Salud, SEIS. Cuenta con una dilatada experiencia, habiendo desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en empresas del sector TIC, en proyectos para las administraciones públicas. Desde 2005 tenemos la suerte de que ejerce su labor profesional en la Comunidad de Madrid, donde ha desempeñado diferentes puestos, entre ellos 8 años al frente de la Subdirección General de Infraestructuras y Operaciones de Madrid Digital. Zaida es una profesional de un amplio y reconocido prestigio y que integra una enorme visión sobre el entorno de las nuevas tecnologías, que es su campo experto, pero también sobre el sector sanitario, por lo que nos va a dar mucha luz a todos nosotros esta tarde. Esta tarde que nos va a hablar sobre la profunda transformación que se está produciendo en la sociedad y, por supuesto, en nuestro sector. ¿Qué es la transformación digital? ¿Qué oportunidades nos trae? ¿Cómo van a cambiar las relaciones entre profesionales y con los pacientes y familias? ¿Qué principios rectores tienen que estar presentes en la gobernanza de este cambio de paradigma y qué regulaciones habrá que acometer? ¿Estamos preparados los profesionales actuales y los del futuro más inmediato? Esos que se están formando ahora, que están haciendo el MIRO, que están llegando a OLEIR, ¿no? O cualquier otra profesión sanitaria. ¿Cómo sobrevivir a las amenazas de los ciberataques? Bueno, estas y otras cuestiones van a estar un poco en el eje de lo que se va a hablar esta tarde. Muchísimas gracias, Zaida, por tu presencia con nosotros. Te diré que seguramente todos los que estamos aquí esta tarde aunamos o participamos de dos sentimientos un tanto encontrados. De una parte, una gran incertidumbre frente al futuro que nos depara, cómo nos va a venir, ¿no? Pero también una fuerte expectativa. Yo sobre todo me sumo a este sentimiento de una fuerte expectativa de todo lo bueno que esta revolución nos va a aportar al sistema sanitario, a los pacientes y a la sociedad. Antes de darte paso, Zaida, voy a comentar un par de cosas. Lo primero es que esta sesión, esta tertulia es grabada y que las preguntas se van a hacer después de los 40-45 minutos de la charla. Se pueden hacer o bien mediante el chat, alzando la mano, poniéndola en el chat o alzando la mano, en cuyo caso se les puede dar palabra e imagen. Hay que tener en cuenta que al ser una tertulia grabada, si alguien no quiere ceder su imagen a la Asociación Madrileña de Calidad Asistencial, que es quien organiza estas tertulias, pues tendrá que apagar la cámara. Y bueno, ya sin más, cuando quieras, Zaida, muchísimas gracias de nuevo y estamos prestos todos a escucharte. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias, Asunción. La verdad que para mí es, espero, confío en que pasemos un rato agradable. Para mí, como decías, he estado muy vinculada durante muchos años y sigo estándolo al sector sanitario. Por supuesto, en mi profesión de origen y a la que he dedicado prácticamente la totalidad de mi trayectoria profesional es al mundo de las tecnologías, pero suelo decir, para que veáis cómo me llama o cómo me llena, cómo me apasiona el mundo sanitario, que en principio cuando iba a entrar en la facultad
mi objetivo era ser médico. Después, por estas cosas de la vida, terminé siendo ingeniero y cuando he tenido la oportunidad de desembarcar con los conocimientos de ingeniería en el mundo sanitario, pues la verdad que, bueno, pues me he sentido una privilegiada de poder aunar estos dos mundos que, como digo, a mí personalmente, pues la verdad que me han enganchado y creo que seguiré siempre, aunque no esté, porque he estado directamente en la Consejería de Sanidad, en el Servicio Madrileño de Salud durante casi 8 años, pues sigo desde mi puesto actual colaborando en el despliegue de infraestructuras para todos los centros sanitarios de la región y colaborando también con otras comunidades autónomas, pues en el intercambio de experiencias en el mundo sanitario. Así que bueno, voy a pasar a compartir una presentación que desde ya os digo que tendréis a vuestra disposición y que veremos que no es tanto, no voy a pasar con súper detalle en todas las slides que he recogido, sino que es una guía y que luego espero que el debate pues, sea enriquecedor compartiendo experiencias prácticas que yo creo que es de lo que más solemos aprender. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla. ¿La estamos viendo ya, Asunción? ¿Se ve ya? A ver, sí la vemos. Vale. Bueno, pues en principio, o sea, condensar, cuando me planteaba Asunción, esto digo, es que es un reto, es que es un gran reto en unos minutos concentrar tantos mensajes que me gustaría poder trasladar. Entonces, bueno, voy a ir hacia ello, voy a ir un poco de lo más global a cosas un poco más de detalle. Pero fijaros, desde hace mucho tiempo, desde que parece que llevamos toda una vida, pero Internet lleva unas decenas de años. Y fijaros que justamente ayer hubo un parón a nivel mundial de 1 hora que se cayó Internet, que afectó a muchísimas organizaciones y el impacto ha sido brutal por la dependencia que tenemos en la actividad en todos los sectores. Si nos centramos en el mundo sanitario, aparte del Internet como un habilitador a la hora de desplegar distintas soluciones, no podemos perder de vista lo del doctor Google, que siempre decimos. O sea, la gente tiene a su alcance cantidad de información que a veces encontrarla no es fácil y que incluso pone en serios compromisos a los profesionales sanitarios porque a veces se encuentran enfrente en una consulta a un paciente que pareciera que por todo lo que ha leído y ha investigado hasta pudiera llegar a darle clases y casi que le dice al médico, prescríbame esto, me tiene que hacer esta prueba. Bueno, esta democratización de la información es un reto. Fijaros que según una encuesta que se ha hecho recientemente, el 72% de los internautas le dan una gran preferencia a buscar temas de salud. Yo hace un tiempo, y lo suelo hacer con cierta frecuencia, busco qué contenidos hay en la red. Entonces, fijaros, el 24 de septiembre del 2019, por poner un ejemplo, consulté las dos palabras, Internet y salud. Y aparecieron, sabéis cuando se hacen consultas, que aparecen en las páginas, pues aproximadamente el número de resultados, dependiendo de que estemos buscando imágenes, de que estemos buscando documentos o información en general. Pues fijaros la cifra que apareció. Pero es que cuando lo he hecho recientemente, o sea, 2019, lo he hecho este año y fijaros, casi el triple de información. Por lo tanto, no solamente los pacientes o los ciudadanos como pacientes, sino los profesionales se encuentran con una multitud de información que incluso cuesta saber la fiabilidad de ella. En varias ocasiones se ha hablado de, bueno, y la calidad de toda esa información que se encuentra, es fácil saber lo que vale, lo que no vale. Recordaréis que hace unos años estuvo muy en debate si cuando los profesionales sanitarios prescribían una receta con un medicamento, podrían llegar también a prescribir páginas web de información para consultar datos. Bueno, pues hay una plataforma que no sé si, bueno, como estamos en el sector salud, probablemente a todos os suena o os resulte familiar, que la propia agencia EFE hace unos años ha dedicado un grupo, un núcleo de personas, médicos, para precisamente tratar de valorar la información que hay a nivel digital en la red. Pero bueno, esto es simplemente pues un granito de arena entre todo lo que hay. Aparte de, lo hemos vivido recientemente con el COVID, muchas veces la propia información que se vuelca, que a veces hasta es contradictoria en algunos de los aspectos que hay. Y hablando del COVID, el COVID ha puesto, por desgracia, nos ha traído muchos problemas, nos ha traído muchos disgustos, muchas tristezas, pero es cierto que ha sido un acelerador
para desplegar muchas cuestiones en el mundo tecnológico y en el cambio de procesos. Fijaros que hasta desde el sector hostelero, donde ha habido restaurantes que han tenido que sobrevivir a base de llevar comida a casa, que no se lo habían planteado. Los grandes distribuidores de los supermercados, pues el enviar todos los productos al hogar. Bueno, todo esto ha tenido un crecimiento enorme. Y lo que son los propios pacientes, también en este momento de pandemia ha tenido una mayor participación en las redes sociales. Hablábamos estos días, Asunción y yo, comentando cómo incluso la relación médico-paciente, que tantas veces hemos hablado de ella, yo recuerdo hace años, me voy a posicionar en el año 2008, cuando se abrió el Hospital Puerta de Hierro. Yo recuerdo que había médicos que decían, claro, pero a ver, pero ¿cómo voy a estar atendiendo al paciente si tengo que estar con el ordenador tecleando y tal? Y a lo mejor le decía un compañero, pues mira, en vez de poner la pantalla así como una barrera con el paciente y tú, ¿qué tal si a lo mejor le das un poquito la vuelta y cuando le estás explicando los resultados de una prueba también lo compartes con él? Pues fijaros que eso es hace 10 años, 12 años, y todos los cambios que se han incorporado en la forma en que los pacientes y los médicos se relacionan. El paciente, ahora mismo, aparte de lo que es Internet, o sea, todos vamos con un teléfono inteligente, la explosión de las apps, las alertas que te miran el sueño, los wearables para ser capaces, los dispositivos inteligentes para ver si tienes la medición de la tensión, la medición del pulso, en fin, una serie de constantes vitales que además, bien aprovechados, hay organizaciones que están haciendo monitorización remota de cómo están los pacientes para sitios donde no puede llegar la medicina o donde no puede llegar de una forma fácil, pues no sé, en Sudamérica, que conozco gente que ha estado allí desplegando soluciones, porque realmente la única forma que tiene una persona, dependiendo de dónde viva, de tener algún contacto es a distancia. ¿Es lo ideal? No, pero siempre es mejor eso que otra cosa. Y prueba de ello es que en el COVID, fijaros que todo lo que había venido pasando con el interés de desplegar teleconsulta, hablo de la propia consulta telefónica o videoconsulta que se llevaba en todos los servicios regionales de salud de todas las comunidades autónomas, mucho tiempo peleando por ello, pues ahora fue, como digo yo, a lo loco y sin tirarte, o sea, sin saber si en la piscina tienes agua o no, todos corriendo a desplegar soluciones y a implementar procesos. Pero fijaros que estamos hablando de la relación de Internet en lo que es la comunicación de las personas, pero tenemos también los dispositivos. Hace unos años, pensar en una casa inteligente, una casa que tú a distancia pudieras bajar una persiana o pudieras activar la calefacción, pues hace unos años parecía aquello ciencia ficción. Hoy en día eso ocurre. Bueno, pues fijaros las predicciones, aquí pongo algunos ejemplos, de en los últimos años cómo ha subido exponencialmente la cantidad de miles de millones de dispositivos conectados a Internet. Esto es un reto importante y en el caso de la atención sanitaria y la atención médica, todos los casos del Internet de las cosas, de dispositivos conectados a la red están, fijaros que en este año, respecto al año pasado, se habla de duplicar, o sea, es un crecimiento de todo de una manera importantísima. Si hablamos un poquito más, las revoluciones, las distintas revoluciones que hemos vivido en la humanidad, pues el hecho digital está modificando ya desde los últimos años la forma en que nos relacionamos y además está obligando a las organizaciones a repensar sus procesos. Yo soy una persona que vengo del mundo de la tecnología. Insisto muchísimo que la tecnología es una mera herramienta, es un instrumento, es algo un facilitador, pero el verdadero reto es saber aprovecharlo para que nuestras organizaciones, los procesos sean redefinidos, porque si nosotros lo que hacemos es un proceso que no es eficiente, que no tampoco es eficaz y nosotros lo digitalizamos, pues al final no estamos aprovechando esa potencia que tiene la aplicación de tecnología. Pero es que la tecnología más convencional en estos últimos años ha irrumpido con muchísima fuerza, no solamente el tema del IoT que os comentaba, pues no sé, una persona que está en su casa, que vive sola y tener un sensor para ver si esa persona ha abierto la nevera, tener un sensor por si esa persona se ha caído. Estos temas que son
de atención social están también muy vinculados a la atención sanitaria, porque hay un segmento de la población que requiere atención sociosanitaria y el mix es muy importante. Pero ¿dónde está produciéndose la verdadera revolución? Con los datos. Yo he tenido la suerte de trabajar para varios sectores de actividad, aunque ya os digo que mayoritariamente he estado muy vinculada al sector sanitario. Y el sector sanitario es uno de los que mayor número de datos en volumetría, en diversidad y en complejidad tiene. Y que a lo largo de la historia, en los distintos avances que ha habido de la medicina y en las cuestiones, por ejemplo, de los procedimientos o de los fármacos para ver la eficiencia que tienen sobre una patología, no hace demasiado tiempo se hablaba mucho de ensayos muy acotados a números de personas reducidos. Hoy los bancos de datos, las grandes bases de datos que hay para cruzar variables de todas las personas que tienen tal patología, qué otros elementos de su historial clínico han podido influir, qué reacción ha podido tener y la eficacia de un medicamento u otro. Eso es lo que hablamos de Big Data, o sea, una cantidad de datos impresionante, pero además con la capacidad de mezclar datos que tenemos en nuestras bases de datos con datos que existen en la sociedad. Fijaros que yo no hace mucho tiempo estaba hablando de cómo en una pandemia los datos podrían ayudar. Bueno, lo hemos vivido ahora. Recordad que hubo unos momentos de auténtica locura porque había tal cantidad de datos, pero no teníamos bases de datos con visión integrada. Fijaros que uno de los primeros temas que se pone encima de la mesa cuando estamos hablando de la vacunación es tener un registro único de vacunación. El dato en sí mismo es fundamental y la calidad del mismo. Ahora, hay muchas tecnologías que nos ayudan a hacer analíticas, que nos ayudan a aplicar inteligencia artificial, pero si no tenemos unos datos adecuados, pues realmente o con una calidad, tampoco vamos a poder sacar todo el partido que ellos tienen. Hablamos de la robótica, de las impresoras 3D, de toda la movilidad y movilización que tienen tanto pacientes, ciudadanos en general, profesionales, que hace unos años era inviable pensarlo. Hoy en día, un médico puede ir a visitar a un paciente, tanto si está hospitalizado en cualquier punto del hospital como si está en domicilio, y va con su tableta, conecta con la historia clínica, o un paciente se le recoge en una ambulancia y llega al hospital y se están cruzando datos en tiempo real y con una gran ayuda para favorecer el diagnóstico y la correspondiente tratamiento. Entonces, en el caso de COVID, y yo he visto el cuadro de mando, por ejemplo, que en la atención primaria del Servicio Madrileño de Salud se ha puesto en marcha, se era capaz de predecir en función al nivel de incidencia que se estaba detectando en primaria, cómo iba a impactar en hospitalización, cómo iba a impactar en empeoramiento de los pacientes y en la saturación que había en las UCIs. Es decir, a pesar de no tener una historia lógicamente grande en lo que es el proceso, con relativamente facilidad se han podido poner de manifiesto evidencias, no solamente de las proyecciones o las previsiones de lo que podía ocurrir, sino también incluso se ha podido analizar datos de resultados de algunos de los medicamentos que se iban poniendo y la eficacia de los mismos. Entonces, estamos, desde luego, viviendo un paciente que hay personas que les gusta más y otras menos el tema de empoderado, le podemos llamar como queramos, pero lo cierto es que el paciente cada día más, y podríamos discutir mucho de hasta qué punto debe de participar o en qué medida tiene la obligación de participar de forma activa en sus procesos clínicos, pero es cierto que no le podemos poner puertas al campo y el paciente es algo que, como lo que estamos visualizando aquí en esa transparencia. Es como si tuviéramos un robotito que está conectado a muchísimos elementos de información que le llegan externamente y que está interactuando de forma permanente con el resto de agentes sanitarios, incluso con asociaciones de pacientes, con amigos, familiares. O sea, que la información está fluyendo de una forma brutal. Y luego en contrapartida, nos encontramos con asignaturas pendientes como poder compartir información que sería de gran utilidad para el propio paciente y para los profesionales, que a veces no es tan sencillo a pesar de los avances que se han ido produciendo.
Si hablamos de cómo las tecnologías y cómo las tecnologías de la información en este caso, o cuando hablamos de la digitalización, puede estar influyendo, aquí me gustaría hacer referencia a otros temas que también son muy, muy importantes y que no podemos dejar de lado. Estamos hablando, veréis que aquí vuelvo a resaltar los procesos. Cuando nosotros utilizamos las tecnologías es para optimizar los procesos en todo el ámbito de atención sanitaria. Pero luego es un reto muy importante garantizar que en todo momento la disponibilidad de los datos existe. Un hospital enteramente informatizado, en un momento dado que tenga un apagón de su tecnología, tiene muchísimo mayor problema de recuperar su actividad, salvo que tenga unos adecuados procesos de recuperación y de contingencia, que si no los tuviera, que si fuera pues a la antigua usanza en papel. Pero luego hay una serie de cuestiones que nos gusten o no nos gusten, no podemos perder de vista. Y es que hay normativas al hilo de la privacidad de los datos, la confidencialidad. Y por otra parte, tenemos que ser capaces, que es una asignatura pendiente y que es muy frustrante para muchos profesionales, es la capacidad de poder utilizar todo ese volumen de datos que hay para poder a beneficio propio en la consulta o en atender a sus pacientes y también, por supuesto, en temas de investigación. Entonces, los datos, cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando de transformar procesos en base a conocimiento y en base al tratamiento de los datos. Y con todo esto viene algo que está bastante de moda, reciente en las organizaciones, que es la gobernanza del dato, porque no es solamente tener los datos de cualquier manera, sino que tiene que haber un orden y tiene que haber esto que estamos comentando de garantizar aspectos alrededor de los datos, porque es la clave para todo el proceso que estamos realizando. Sin duda, en estos últimos años, estamos hablando más recientemente en estos 4 o 5 años, es como que solamente hablamos de transformación digital. Pero si nos remontamos al pasado, ya ha habido una serie de procesos que quizá de una forma más paulatina y no tan abrupta, pero sí que han ido transformando la forma en que se dan las clases, la forma en que un sanitario puede estar viendo en tiempo real una operación que se está haciendo en otro hospital y forma parte de la docencia, la parte de la investigación, la conectividad entre los distintos centros sanitarios y por lo tanto también de cualquier tipo de información que pueda haber alrededor de los pacientes, independientemente de que esté no solamente en una misma ciudad, en una red propia dentro de, en nuestro caso en Madrid, en el Servicio Madrileño de Salud, sino que pueda ser incluso a nivel internacional, segundos diagnósticos, diagnósticos a distancia, etcétera, etcétera, que todos estos elementos de forma paulatina han ido incorporando ya transformación. Entonces, por eso, cuando hablamos de transformación digital y lo que nos afecta en el sector salud, hablamos de ello y hay muchísimas definiciones. Y es más, ha habido mucha confusión. No es lo mismo digitalizar que hablar de transformación digital. Cuando hablamos de transformación digital es la reinvención de una organización. O sea, estamos hablando de personas, procesos y tecnología. No es un tema únicamente digital. Y la digital se refiere al uso de la tecnología que genera, almacena y procesa datos. Cuando hablamos de una organización data-driven, es una organización que está orientada al dato y que en base al dato toma decisiones. Se puede tomar a nivel ejecutivo, a nivel de gestión, pero en el caso sanitario, cada uno de los profesionales, en base a datos, puede tomar decisiones en su práctica clínica en base a toda esta información que le puede estar llegando. Y cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando de cosas como la asistencia remota, de recopilar y obtener datos gracias a lo que os he comentado antes del Internet de las cosas y el Big Data, de realizar entrenamiento médico a través de la realidad virtual, de automatizar procesos, hay robots que operan, está la telemedicina. La telemedicina llevamos décadas hablando de telemedicina. En el sector salud se produce a veces una paradoja que siendo profesionales tan competentes y tan vinculados a la tecnología de la propia práctica clínica, quizá en el tema de las tecnologías de la información ha ido por detrás de otros por distintos motivos. Y hemos sido mucho, como digo yo, de pilotitis. Hacemos un piloto de telemedicina, hacemos un piloto de por aquí, pero no extendemos buenas prácticas para que tengan calado y realmente se consiga esa transformación. En la presentación veréis que os dejo algunas lecturas, links, para que los que tengáis curiosidad y tiempo, pues podáis verlo.
Entonces, si hablamos de la transformación digital en el sector salud, quienes tienen que liderar estas transformaciones no es la tecnología, no es la gente que está en tecnología, son los gestores, son los directivos y, como decía hace un rato, tenemos que estar siempre viendo el tema de las personas, la propia gestión de la información y todos los aspectos de comunicación que hay alrededor de cualquier cambio. Cualquier cambio, aunque no le pongamos un apellido, cualquier cambio que queramos hacer en una organización, es imprescindible gestionar ese cambio, informar, formar, convencer, implicar, son elementos claves y desde luego no se puede hacer únicamente desde una vertical. Estamos en una sociedad que cada vez nos obliga a trabajar con equipos multidisciplinares y de una manera compartida en lo que son las experiencias. Hablando de compartir, hace unos años, desde la Sociedad Española de Informática y Salud, se hizo una serie de entrevistas y se invitó a participar a profesionales sanitarios para que contaran cuál era su experiencia en el mundo de la tecnología, porque a veces yo creo que tenemos o nos sentimos frustrados los que nos dedicamos a la tecnología y los que sois o son receptores de esa tecnología. Pues porque probablemente si nos echamos la vista hacia atrás, la forma en que fue irrumpiendo o se fueron incorporando determinadas aplicaciones allá por los años 90, cuando se empezó a informatizar pues, el archivo en un hospital o la farmacia, bueno, se empezó a hacer de una manera aislada, de una manera a veces muy pensando en la tecnología, sin pensar en una amigabilidad, sin pensar en una usabilidad por los profesionales. Pero luego además hay algunas de las cuestiones que no se ha sido capaz todavía a día de hoy de resolver. Entonces, este monográfico, donde han participado distintos profesionales de distintas especialidades, ya os digo que es como un poco un compendio que yo creo que recoge bastante bien esa, por una parte, doble frustración por una parte y por otra parte la esperanza de que las cosas pueden llegar realmente a cambiar si trabajamos en esta línea. Y hay uno de los retos importantes que es la aportación de valor al proceso de toma de decisiones clínicas. Estamos hablando de herramientas de ayuda, de herramientas que tienen que facilitarte en un momento dado cuando estás delante de un paciente lo que tienes que ofrecerle. Y los profesionales muchas veces tienen herramientas y se sienten con que lo que están es alimentando un sistema de una historia clínica electrónica que nos ha traído muchísimas, muchísimas ventajas, pero que yo me vais a permitir que tengo que hacer una llamada de atención, porque muchas de esas ventajas que nos han traído, también es verdad que nos están trayendo algunos riesgos, porque el corta-pega a la hora de alimentar historias clínicas o el cómo se recoge un dato en una historia clínica que hoy es de actualidad, pero si yo estoy diciendo que hace 2 años un paciente le ha pasado algo, cuando han pasado 10 años más, si sigo recogiendo que es hace 2 años le ha pasado algo, es un elemento que otro médico que venga a ver la historia clínica podría llegar a tomar decisiones no adecuadas en base a lo que allí está recogido. Entonces, no sé la experiencia de los que estáis aquí, porque bueno, creo que tenéis perfiles de distintas clases, pero muchas de las cuestiones que nos ha facilitado o que nos facilita para tener un historial que se pueda compartir, que se pueda analizar, que se pueda explotar, ojo, porque si no alimentamos la información con una buena praxis a la hora también de alimentarlo, tenemos una serie de riesgos. Y lo otro que estoy aquí resaltando de manera así especial es la capacidad de explotar lo que los profesionales registran en los sistemas, porque a veces se sienten como que es una caja negra lo que hay allí. Si pensamos un poquito más y reflexionamos, la verdad que en estas décadas el salto, a pesar de lo que nos quejemos, y en España en particular, no estamos al nivel de los países nórdicos, ni aún como un Canadá, pero hay países vecinos nuestros que todavía su nivel de desagregación y desarticulación del sistema sanitario en su conjunto y en particular de las tecnologías, nosotros podemos decir que estamos por delante de ellos. No es para estar orgullosos desde el punto de vista de que nos quedamos aquí y no avanzamos, pero los logros que se han conseguido han sido bastante importantes. Ahora bien, quizá de las lecciones aprendidas del pasado, tendríamos que plantear que cualquier proceso de despliegue de tecnología, de sistemas, y si ahora ya estamos yendo más allá, que queremos transformar la forma en que nos relacionamos y la forma en que desarrollamos nuestra actividad, es imprescindible analizar los procesos,
hacerlos ágiles, aplicar metodología Lean que se ha aplicado desde hace muchísimos años ya en el sector industrial y ha dado buenos resultados, involucrar a los pacientes y desde luego implicar a los profesionales. Y realmente toda la información que se genera, es un poco lo que os he comentado hace un ratito, toda la información que estamos generando, que es impresionante, ojo, porque podríamos convertirlo en una torre de Babel si realmente no somos capaces de interoperar de forma adecuada y nos volvemos locos porque los datos no son los adecuados. Aquí hay un tema de cultura de las organizaciones. Hace unos años tuve la oportunidad de asistir a un encuentro con personas de Estados Unidos donde nos comentaban que en los centros asistenciales en Estados Unidos era clave el rol de los documentalistas, que eran los más expertos, los que mayor prestigio tenían, porque era fundamental todo lo que se recogía en los sistemas para analizar desde todo punto de vista. Desde, por supuesto, ya sabéis que en países o en culturas o en sociedades donde hay una fuerte componente no tanto de sanidad pública, sino de sanidad privada, pues desde el propio componente de los costes, obviamente, pero en calidad, la calidad me refiero ahora y la seguridad del paciente, el cómo tú codifiques los datos y cómo los alimentes son unas piezas claves para tener una información fiable y para tomar decisiones. Y luego me he permitido aquí compartir algo, porque esto sí que es muy, muy reciente. Yo creo que todos los que estamos aquí nos ha tocado de distintos puntos de vista vivirlo intensamente, y ha sido cuando llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia, y yo todavía recuerdo el viernes famoso cuando se decide abrir el hospital IFEMA, y en aquel momento a nosotros, en la agencia en la que trabajo, se nos pide que tenemos que hacer un despliegue de redes de comunicaciones, de ordenadores, de tal, porque claro, es que no se podía trabajar si no teníamos aquello. Esta locura de desplegar infraestructuras que probablemente no estábamos, probablemente no, con total seguridad, no estábamos del todo preparados para hacerlo. El peso que tenía todo lo presencial en una actividad sanitaria, cómo se ha pasado a lo virtual, que es lo que comentaba antes, de tener experiencias aisladas de teleconsulta o telemedicina, ¿qué porcentaje de consulta telefónica tenemos hoy en día en nuestra atención primaria y en nuestra atención especializada? Muchísima. El peso ha sido como un vuelco, porque queríamos evitar que los pacientes fueran a centros donde a su vez pudieran incrementarse el riesgo de contagios. Esto probablemente ha sido muy deprisa y corriendo. Algunos de los procesos no se pensaron de forma adecuada, y entonces los profesionales les ha supuesto un reto adaptarse a esto, pero también a los pacientes, porque hay cosas que todos estamos encantados de que no nos hagan ir a los sitios y nos lo cuenten por teléfono, pero hay otras cosas que se echan de menos. Esto es como el péndulo. Evidentemente, todos confiamos en que esto ahora se vaya moderando y vuelva otra vez a un equilibrio, pero probablemente ha vuelto para quedarse. Fijaros el teletrabajo. El teletrabajo, y aquí os también lo digo en primera persona, en la Comunidad de Madrid, el despliegue de trabajo en remoto, que un funcionario pudiese desde su casa conectarse a la red corporativa de la Comunidad de Madrid para consultar un expediente en el sistema de gestión económica, pues eran casos muy aislados. Nos pilló desplegando soluciones de herramientas videocolaborativas, pues para poder almacenar información en la nube o para poder realizar algún tipo de reuniones. Bueno, es que ha sido todo de golpe, todo de golpe. Cerca de 70.000 empleados que hemos tenido que desplegarles herramientas portátiles que en su casa pudieran trabajar, infraestructuras para poder conectarse y aguantar la conectividad, con un reto importantísimo de todo lo que tiene que ver con aspectos de ciberseguridad, que luego daré alguna pincelada. El teletrabajo, en el ámbito, se hace el decreto de teletrabajo en la Comunidad de Madrid, también se hace a nivel estatal y se hace en otras comunidades autónomas, y es que incluso en sanidad, que era inicialmente algo que parecía como que no, pues ¿por qué no? ¿Por qué los rastreadores no podían estar rastreando desde su casa? ¿Por qué los psicólogos que estaban dando atención psicológica les tuvimos que montar centros, call center en la nube para que pudieran desde sus domicilios dar apoyo psicológico a pacientes y a familiares? ¿Por qué un médico en un momento dado no puede pasar una consulta o realizar informes diagnósticos desde su domicilio? Bueno, todo esto que estamos comentando y que ahora lo vemos como algo medianamente normal, es que hace año y medio es que era impensable con el despliegue y a la velocidad con que se ha hecho. Por lo tanto, se ha producido una transformación, pero forzosa, e incluso
Y yo aquí personalmente todavía me emociono cuando las personas iban a morir y no podían despedirse de sus familias y empezamos a desplegar tabletas. Tabletas para que la enfermera, tal, pudiera que sus familiares, aunque fuera, lo pudieran ver a través de una tableta. O sea, yo decía, una tecnología, cómo ha sido capaz de acercar a la gente, cómo los abuelitos que estaban en su casa o en las residencias, que no podían ver a sus familiares ni abrazar a sus nietos, cómo se les iluminaba la cara cuando a través de una tecnología que era impensable que la utilizaran, aunque a alguien se le ayudara. Entonces, ha sido un cambio brutal, o sea, y ha sido todo súper acelerado. Ahora, esto hay que aposentar las ideas, hay que ver qué parte de esta nos quedamos, qué parte revisamos, y luego fijaros que han salido a debate muchas cosas. Uno de los debates que ha salido es, porque, insisto, no es tecnología, son aspectos jurídicos, son aspectos éticos, el rastreo, el localizar a la gente, acordaros, en prensa, en televisión, los debates que había de qué primaba más, si primaba la privacidad de una persona o si primaba la salud de la población, bueno, intereses de todo tipo, opiniones de todo tipo, unas más basadas en datos y otras simplemente porque todos queremos opinar de todo, pero lo cierto es que esta irrupción que ha venido y ahora está claro que una vez que hemos llegado aquí, tenemos que ver cómo estabilizamos esto y cómo lo podemos ir aprovechando todas esas ventajas. Fijaros el tema de la telemedicina que os he comentado y hablo en concreto del caso de Madrid. En Madrid llevamos años desplegando algunas soluciones, primero más tímidamente, para poder tener salas polivalentes para que cualquier centro sanitario y no sanitario, hablo en global de la Comunidad de Madrid, pues pudiera haber en un momento dado reuniones a distancia. ¿Cuánta gente ahora está en su casa trabajando? Es más, en un momento dado ciudadanos que están recibiendo atención de un funcionario con una cita previa y que el ciudadano está en su casa y el funcionario también está en su casa. Y luego en la práctica asistencial, reducción de visitas o de que las residencias que vemos aquí de mayores, fijaros que en el año 2018 hubo una apuesta de la Comunidad de Madrid que se comprometía a extender la telemedicina a todas las residencias de la región. Bueno, pues cosas que habían quedado, que estaban a medio camino, fue un despliegue brutal de cámaras, de carritos, de tal, para que de alguna manera todo esto que estaba en pista fuera una realidad. Y de hecho ha conseguido o ha sido viable seguir manteniendo la información, perdón, la atención gracias a esto. Entonces, en COVID, la transformación digital, yo me quedaría que ha sido, aparte de un acelerador, sobre todo dos partes claves. Una, lo que estaba comentando ahora de estas herramientas que varían y que te permiten la comunicación de otra manera, todo lo que son las herramientas de videocolaboración, y otra que tiene que ver con los datos. Los datos, que también veníamos hablando hace tiempo, de tener grandes bancos de datos, lagos de datos en el argot de la analítica, pues ahora se ha puesto también de manifiesto la necesidad y las carencias, que en un momento dado era una locura, que costó mucho y que por suerte o desgracia no solamente le pasó a nuestro país. No sé si recordáis, en un país de Europa que tuvo un problema gravísimo porque a la hora de estar reportando todos los casos de COVID, lo estaban haciendo con unas hojas Excel. Y tú dices, pero ¿cómo a esta altura de la película, teniendo herramientas potentes, con bases de datos, cómo se estaba haciendo? La premura que hubo y la falta de interoperabilidad de los sistemas ha hecho que en países incluso muy avanzados se tenían que estar trasladando la información por ficheros con unas codificaciones que no eran, y hubo mucha locura que la gente cuando criticaba decía, es que por dentro es lo que tenemos, es que no es tan fácil ofrecer toda esta información. Históricamente, los datos, cuando hemos trabajado en los datos, ha habido mucha orientación a favorecer la transparencia. Sabéis, mejor tanto como yo, mejor que yo, que hay ciertos, a veces intereses también en una transparencia y a veces tampoco nos gusta. Decimos que nos gusta que se nos mida y que se nos compare, pero luego hay veces que tampoco nos gusta muy bien porque a lo mejor no salimos en la foto como queremos salir o se nos controla de una manera que no creemos que sea lo oportuno de hacer. Entonces, hay evidencias clarísimas de que en el momento en que se gestionan datos de la actividad,
de resultados. Cuando se hacen campañas y se han hecho campañas pues para mejorar la codificación, pues yo qué sé, procesos de infección. Bueno, pues todo esto depende de con qué calidad se haga, pues te puede llevar a resultados que te permiten tomar decisiones y que puedes mejorar en tu gestión. Pero hay otras veces que no, porque las decisiones pueden ser erróneas porque se están tratando sobre datos que no son fiables. Voy a ir terminando porque creo que también es importante pues, que ahora podáis intervenir o que podamos compartir un poquito más sobre experiencias, porque hay otro tema que personalmente hace unos años sufría mucho, os lo digo de verdad. Cuando yo iba a los hospitales o a los centros de atención primaria y escuchaba o quería escuchar qué pasaba, pues recuerdo una anécdota de una doctora que me decía que, claro, que es que era pediatra, que claro, que es que ella tenía la pantalla, estaba poniendo los datos del niño que le estaba viendo, se iba a verlo y cuando volvía ya la clave, ya tenía que volver a meter la clave. Entonces, el buscar ese equilibrio entre la usabilidad, la accesibilidad de la información y la seguridad es muy importante. ¿Por qué? Porque hemos tenido casos reales donde un médico, no necesariamente, por supuesto, no a mala fe, pero en un momento dado, utilizar una aplicación abierta que está registrado con los datos del usuario de otro médico, alimentar una información en una historia clínica y hemos tenido casos de, ante una demanda judicial o un planteamiento de análisis, aparecer gente que no era la que estaba, la que tenía, no era la que lo había hecho, pero era con quien se había logado, la confidencialidad de los datos. Otra de las peleas que a veces tenemos, y yo siempre que tengo oportunidad de hablar en las charlas lo digo, era porque claro, yo quiero usar mi móvil y quiero tener aquí todo mi móvil y además quiero venir con el portátil de no sé qué y lo quiero enchufar a la red y ya está. Bueno, habéis visto hoy, es que es todos los días. Hoy le ha tocado al Ministerio de Trabajo. Su red ha tenido un ciberataque. El SEPE hace pocos meses estuvo colapsado y estuvo unos cuantos semanas que no pudo recuperar su normalidad. En los hospitales empiezan a pasar dos cosas y una de ellas es muy preocupante, es el secuestro de los datos. Se secuestran los datos, no solamente es que te interrumpe el servicio, porque bueno, te interrumpe el servicio, lo pasas mal, pero bueno, es que no puedes recuperar la información porque a través de determinados mecanismos que producen los virus que entran en las redes, pueden llegar a colapsar esos datos y no se pueden recuperar. Y entonces te piden rescate. Esto no es ciencia ficción, esto está ocurriendo y está ocurriendo especialmente en el sector sanitario. ¿Por qué? Porque los datos que se manejan en el sector sanitario son datos al final muy golosos por múltiples motivos. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, la transformación digital no se concibe hoy en día sin una estrategia de cloud que habréis escuchado, esto de que nos vamos al cloud, a la nube, de que tenemos datos compartidos, de que todo es más fiable, de la interconexión de las redes, pero ojo, que un simple error de alguien que recibe un fichero, un correo de una persona desconocida y pincha donde no debe y hace un clic, te lleva a un sitio y aparte de que te pueden hasta hacer un timo personalmente, puedes estar poniendo en riesgo tu organización. Entonces, esto es como si yo tengo mi casa y tengo la puerta abierta y claro, llegan y me roban. Bueno, pues es abrir nuestras infraestructuras es muy importante tener en cuenta que no vale cualquier cosa. Entonces, muchas veces entiendo y lo entiendo perfectamente ese compromiso entre que no me lo hagas difícil, no me pongas barreras, pero ojo, es que no podemos elegir. Nosotros ahora mismo tenemos una cantidad de equipos que están conectados, equipos informáticos conectados a equipos de electromedicina que tienen unos software obsoletos y que están poniendo en riesgo la continuidad de un servicio en un momento dado. Aparte de que hay una serie de obligaciones y una serie de penalizaciones si no se cumplen las normas que hay que cumplir porque es de obligado cumplimiento con leyes a nivel europeo y a nivel también, en nuestro caso, el Esquema Nacional de Seguridad, porque tenemos que aunar las dos cosas. Cuando tú tienes un ciberataque, se te pone en riesgo la continuidad del servicio porque se te para tu sistema, pero también pueden llevarte los datos y estás poniendo en riesgo esa privacidad de los datos. Y voy terminando
porque si hablamos de transformación, lo que estamos hablando es de que al final en el sector salud, como en los demás, como en los demás, fijaros la banca, la trayectoria, que lo hemos visto quizá un poco más desde la barrera, pero la relación que hoy tiene un cliente con su banco no tiene nada que ver de la que tenía en los años 80, en absoluto. O sea, ha irrumpido, pues bueno, el pago entre amigos, pues ahora, pues sobre todo la gente joven, es que no entiende, o sea, no ven la necesidad de tener el dinero, pagas con el móvil, le transfieres a un amigo o a un familiar o haces un pago, o sea, es que hasta el propio dinero desaparece. El concepto de las oficinas físicas desaparece o está desapareciendo. Y en el caso sanitario, obviamente, no va a desaparecer porque obviamente a un paciente le tienes que tocar, si le tienes que operar, le tienes que mirar constantes y tiene que haber una parte presencial. Pero sí es cierto que nos guste o no nos guste, a poco que miramos un poquito hacia atrás, ha habido unos cambios importantes. Entonces, estamos transformando realmente el ecosistema y tenemos necesariamente que velar porque el impacto que tenga a nivel de profesionales, pacientes y familiares. Veréis, alguien que no es médico o que no es personal asistencial directamente, como paciente valoras muchísimo la cercanía, la información. Muchas de las quejas que a veces nos llegan de la atención sanitaria no es por la práctica como tal asistencial, es por la accesibilidad, porque no consigo que me den una cita, porque no consigo que me informen, porque no consigo que me llegue a tiempo algo, porque me están mareando, que me mandan de una ventanita a otra. Esa frustración es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad a nivel del proceso que el paciente, que es una persona que llega a veces desvalida, malita, con edad, que circule por nuestros centros asistenciales de una manera fácil, que se lo hagamos fácil. Y si ahora pensamos en los profesionales, evidentemente, uno de los principales retos que tenemos son muchos, ¿vale? Pero he querido recoger algunos de los más significativos. Es la parte de la amigabilidad, el uso de los sistemas, el gobierno y la calidad del dato como organización, los perfiles que hoy demanda cualquier organización y la sanitaria no es una excepción. Se requieren unos perfiles de liderazgo que se les llama líderes digitales, pero no porque sean unos expertos en tecnología ni porque sean unos expertos en digitalización, sino porque el tema cultural de lo que subyace en nuestros cambios en la transformación de la sociedad requiere una mente mucho más abierta, requiere además, como destaco aquí, trabajar en equipos multidisciplinares y desde luego estamos siempre, hay una cantidad de oportunidades que nos brinda la transformación digital de la que estamos hablando, pero sin duda tenemos también muchos riesgos que tenemos que tener en cuenta. Riesgos, algunos de los que he mencionado y otros muchos que podríamos hablar de ellos, pero que realmente hay que también gestionar. Entonces, los perfiles de los directivos en el ámbito sanitario tienen que también evolucionar. Tienen que, la reflexión sería que hasta en las propias facultades, en la facultad de medicina, en las facultades donde se cursa enfermería, cualquier disciplina sanitaria, tienen que evolucionar para considerar que quizá tenemos que volver un poco al pasado cuando hablábamos de la importancia de la organización y los procesos, que quizá a veces los hemos perdido o los hemos olvidado. Y si hablamos de procesos, esto es de hace muchísimos años y seguirá siendo durante muchos años más. Hablamos de la continuidad asistencial, hablamos de la seguridad del paciente, hablamos de tener accesibilidad a la información, de tener alertas para que nos ayuden y evidentemente siempre estamos hablando de una eficiencia en todos los procesos que hacemos. Y esto no deja de ser un proceso continuo, un proceso que tiene que estar integrado y que de nada nos vale meter tecnología si no metemos mano de verdad a esa transformación de las mentes, a esa transformación de la forma de hacer las cosas y no únicamente a la parte de tecnología. Seguimos planteando muchos años, hemos hecho muchos avances, pero aún nos queda bastante recorrido de seguir conectándonos, la movilidad que tiene todavía mucho recorrido también por crecer y desde luego el uso inteligente de la información. Y a mí me gustaría dejar que cuando hablamos de transformación, al final hay que tener mucha valentía, hay que apostar por ello, hay que tener mucha fuerza, hay que ponerle mucha pasión y no hay que perder de vista todos los elementos y todas las habilidades y todas las capacidades que no solamente son de conocimiento técnico o conocimiento técnico de cualquier disciplina, ¿no? Sino esa parte más que nosotros solemos llamar más soft, más de habilidades, habilidades de gestión, habilidades de comunicación, de convencer, o sea, movilizarnos, pues como ponemos aquí,
ponernos en movimiento, y eso es imposible sin... Yo entiendo que muchas veces estamos cansados, hartos de las organizaciones, de los retos, pero tenemos que conseguir vibrar, tener emoción, creernos en que todas estas cosas no son fáciles, pero que están aquí, que están para quedarse, y que al final yo creo que con todo esto sí que podemos contribuir a una mejora de la asistencia, porque los pacientes, obviamente, su principal objetivo o lo que esperan es que se le cure cuando están malitos, que se les ayude a no ponerse malitos, que se les oriente, pero evidentemente también quieren una atención integral, y sin una visión integral de lo que hacen las organizaciones, pues evidentemente no podemos prestar esta atención que se espera que hagamos desde las organizaciones sanitarias. Y pues por mi parte, dispuesta a escuchar vuestras preguntas. Tengo un pequeño vídeo, Asunción, no sé si consideras que abramos un poquito la oportunidad de preguntas, o compartamos el vídeo, o como tú lo consideres oportuno, ¿vale? Pues mira, es un vídeo cortito, ¿no?, que centra mucho sobre lo concreto y sobre la realidad, creo yo, todo lo que has estado comentando, y pues por mi parte creo que puede ser de interés tenerlo aquí, ¿no? Vale, perfecto. Pues bueno, os voy a comentar, es posible que algunos de los que estáis aquí lo conozcáis. A mí es un vídeo que me gusta mucho porque se ve un enlace de todo lo que hacemos, o sea, se ve cómo la tecnología, metiéndola, y los cambios de procesos hacen una atención integral en personas que están en residencias, y cómo se consigue esa interrelación con los profesionales que están en los centros hospitalarios. Entonces, es una visión integral de todo lo que se hace en esa atención, y se ve un ejemplo muy gráfico. Aparecen nombres de herramientas, de sistemas que se están utilizando, y se ve la importancia que tiene todo, desde la cacharrería, como digo yo, desde un aparatito, las comunicaciones, los sistemas, y desde luego las personas. Entonces, si os parece, Asunción, pues lo comparto, ¿vale? Espera. Vamos a compartir. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien, se escucha bien. Pues yo me llamo Teresa Hernández Marián, para servirles. Llevo aquí en la residencia 6 años. Yo cuando tenía que ir al médico, mis hijos me han llevado y me han traído. Pues eso, penoso, porque si estaba trabajando le tenía que quitar de trabajar para que viniera conmigo. Teresa es un ejemplo de este procedimiento ahora en conexión con los sistemas de salud. Se le ha hecho una analítica que ha sido inmediatamente registrada en el sistema de AP Madrid. Su analítica la vamos a saber sus resultados a lo largo de la mañana. Que así no tienes que madrugar, ni tienes que molestar a los chicos, ni tienes que ir tú. La petición de la analítica me facilita disponer de los resultados de esas pruebas en un breve periodo de tiempo. Y poder solicitar pues, todas aquellas que yo considere necesario para el seguimiento adecuado de ese paciente. La llamada aplicación IRE Nuestra queda inmediatamente todo eso conectado. El profesional tiene una base de datos que antes no tenía, desde una radiografía hasta una analítica, muy frecuente, y además en poco tiempo. Es un programa que se pensó en su momento para mejorar la atención integral a las personas mayores que residen en las residencias públicas de la Comunidad de Madrid. Nos coordinamos con varias residencias y un día a la semana nos trasladamos in situ al medio residencial y nos reunimos con el equipo, con el médico, la enfermera, el auxiliar, para ver a aquellos pacientes que se puedan beneficiar de una valoración geriátrica integral.
Con esa coordinación conjunta evitamos pruebas que no son necesarias, numerosas consultas de especialistas que no tienen sentido, se evitan ingresos, disminuimos, estos pacientes toman del orden de una media de 7, 6, 9, 10 fármacos y con este programa se pueden quedar en una media de 3, 4 fármacos. El sistema que teníamos antes para la petición de citas estaba programado y asociado al centro de salud, es decir, había muchísimos intermediarios. En todo ello se perdía tiempo y recursos, evidentemente. Ahora mismo es todo de forma directa, es decir, el médico se pone en contacto con el hospital y de forma inmediata sabe cuándo y cómo tiene que ser la cita. Yo soy Agustín Gómez, estoy en esta residencia. Allí llevo ya 14 años. Hay un invernadero ahí que lo habréis visto ahí en medio y yo ahí me dedico a sembrar cosas. Ajo, lechuga, tomates y para esas cosas. Vienen aquí, les hacemos la prueba del INR mediante una punción muy sencilla en el dedo, nos indica el INR que tiene, lo voy a introducir en un sistema informático que nos proporciona el Hospital Rey Juan Carlos. Lo enviamos y como en 5 minutos tenemos el plan donde viene el tratamiento que se le tiene que administrar a este residente. Me llamo Blanca Galeana García, tengo 72 años, estoy en la residencia desde el año 2008. Hola Blanca, sabes que tienes la revisión de traumatología hoy, pero antes vamos a revisar un poco la historia, a ver cómo fue la cita anterior. Fui al traumatólogo, me hicieron unas radiografías y vio que sí, que efectivamente necesitaba una prótesis de rodilla. Hola, buenos días. Vamos a ver a una paciente que tenemos para revisión por una intervención de rodilla, una artroplastia que se le hizo en mayo del 2014. Hemos estado revisando las últimas radiografías que le hicimos, que están francamente bien. ¿Está usted ahí andando bien? Sí. ¿Usa bastón? ¿Ya está sin bastón? ¿Qué tal se maneja? Muy bien. Estoy sin bastón desde hace ya bastantes meses. A través de la videoconferencia hemos hecho una interconsulta y que ha ido perfecta. Entonces ellos elaboraron un informe que yo accederé a lo largo de la mañana. Sin desplazarme mucho, pues me lo arreglaron todo. Se modernizó tanto que yo ya lo tenía todo ya, o sea, ya iba sobre seguro. El papel de las nuevas tecnologías es primordial y es necesario para que todo esto sea posible. Ahora mismo es que se hace todo a través de la consulta sin necesidad de molestar no solo al residente, sino también a los familiares. La burocracia ha disminuido y es muchísimo más fácil trabajar con este sistema. Ahora es maravilloso, todo es a través de todo lo moderno que se ha puesto. Pues bueno, como veis, esto no es tan reciente, o sea, es decir, lleva unos años y es totalmente de actualidad. Y además, ahora mismo hay muchas de las cosas que gracias a lo que se venía sembrando unos años atrás, pues ha sido posible, ¿no? O sea que bueno, pues Asunción, cuando quieras. Bueno, pues nada, muchas gracias, Zaida. Has hecho un importante recorrido, ¿no? Desde lo macro a lo micro. Esto último ha hecho mucho de lo micro, que en definitiva es el objetivo estratégico del sector nuestro, que es la atención al paciente, no solamente como prestación, sino como objetivos reales de mejorar su estado de salud a través de diferentes prestaciones y la coordinación y continuidad que a través de todo el proceso, centrado realmente esta vez en el paciente y en sus necesidades y sus incertidumbres, todo lo que se tiene que hacer. Miedo da lo que cuentas de los ciberataques, ¿no? La realidad es, en tu charla, lo que nos viene a traer es que esto es un cambio social y el sector salud está en un cambio social, como, si me permitís, lo hubo en el Neolítico, cuando el hombre pasa a ser sedentario y se transforman las relaciones entre las personas, aparecen las primeras leyes, el Código de Hammurabi, o cuando lo hubo en la Revolución Industrial, que también fue otro momento en el que se empieza a abandonar el campo, se cambia la producción rural por
la que hay en las ciudades, se transforman también las relaciones sociales y bueno, pues este es un cambio apasionante que también va a las entrañas de todas nuestras relaciones, ¿no? Y bueno, pues sin más, está abierto para quien quiera, pues a través del chat o a través de levantar la mano, quien quiera hacer alguna pregunta. Si alguien se atreve. Pregunta o compartir alguna experiencia también, porque yo creo que también es muy útil, ¿no? De decir, pues mira, a mí me pasó esto, o en una iniciativa que colaboré he visto que realmente lo más importante era esto, o fracasó por esto otro. Yo creo que también puede ser oportuno si alguien considera necesario o adecuado, ¿no? Compartir algo de lo que hayáis vivido. Pues mira, Cita Quintela, pero no sé cómo pasarla. María, ¿estás ahí, por favor, para que pueda intervenir? Cita, a ver. Yo creo que ahora ya sí que está. A ver. ¿Sí? Sí, ahora ya. Sí. Te oímos, Cita, te oímos. Sí. Buenas Buenas tardes. La verdad es que, bueno, un placer escuchar a Zaida, como siempre. No me cansaría nunca de escucharla. Como siempre, la verdad es que estoy muy alineada con todo lo que dice y lo que me gustaría pues, es felicitarla por todos los mensajes que da, por la claridad con lo que nos dice y un poco pues, reforzar las cosas de las que nos habla, ¿no? Yo creo que una persona que no es sanitaria, pero que ha tenido tanto contacto con la sanidad, debemos de ponerle atención, ¿no? A veces los sanitarios solamente nos escuchamos entre nosotros y siempre decimos las mismas cosas. Entonces, que alguien desde fuera nos venga a decir cosas tan interesantes y con una herramienta que va a ser nuestra herramienta del futuro, creo que le debemos prestar atención. Entonces, por resaltar de las cosas en las que has dicho, pues, en las que estoy totalmente de acuerdo, es el tema de la pilotitis, que es una de nuestras enfermedades, el tema de nuestros líderes, que también necesitamos una transformación con una mente abierta y que si las cosas no las pensamos de otra manera, no van a salir de otra manera. Y un ejemplo muy importante es la historia clínica electrónica que vivimos juntos y que todavía hay mucha gente que piensa que una historia clínica electrónica es pasar lo que teníamos al papel al ordenador, que eso es un Word, pero eso no es una historia clínica electrónica. Una historia clínica electrónica tiene muchas otras cosas, por intentar entenderlo en una cosa que trabajamos todos los días. Te da la posibilidad de poner alertas, de hacer avisos, de hacer el proceso de otra manera. Y eso nos lleva a que no solo la historia clínica, sino todos los procesos tenemos que pensarlos de otra manera para hacer esa transformación digital, porque si no, volveremos a caer a los mismos errores que tenemos antes. Y ahora tenemos unas herramientas muy potentes que nos pueden hacer no caer en esos errores. Entonces, bueno, yo te aplaudo, felicitaciones por la charla y creo que nuestros líderes del futuro algún día conseguiremos que tengan esa mente abierta y que si tenemos la suerte de que tengan a su lado gente como tú que nos puedan apoyar en el área que a nosotros nos falta, que no es la sanitaria, pues seguro que será un éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, Cita. La verdad que yo guardo muy buenos recuerdos porque yo creo que precisamente, además es que sabes que lo creo firmemente, hay que trabajar de otra manera y una prueba de ello fue cuando se acometió el proceso de la historia clínica electrónica en los hospitales. O sea, fue un proceso, el propio proceso en sí de implantación, innovador, equipos multidisciplinares, escuchar distintos puntos de vista es fundamental. Y luego es cierto que hay personas que son capaces de transmitir y arrastrar cómo utilizar nuevas cosas para lo que es la práctica. Por ejemplo, pues no sé, las herramientas videocolaborativas tienen una potencia que te mueres, pero si no las aprovechamos para lo que hay que hacer y las hacemos para hacer exactamente lo mismo que hacíamos, pues no nos conducen a nada. O sea que yo creo que el reto, este cambio, y tiene que ser desde distintos puntos de vista, no solamente desde uno. Bueno, Nelva García y José Martínez te felicitan, Zaida, por la excelente charla. Quiero animaros a seguir haciendo preguntas. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Pedro tiene la mano levantada. A ver, pues adelante, Pedro.
Yo me uno, por supuesto, a las felicitaciones. Me ha parecido una charla estupenda y además que ha sabido mostrar las bondades de esta transformación y también los riesgos que tenemos que tener en cuenta, que son muy importantes, ¿no? Yo creo que está claro que es un camino sin retorno. Yo recuerdo las primeras resistencias cuando se puso en marcha la historia clínica electrónica en el Hospital 12 de Octubre, que había gente que decía que jamás entraría, ¿no? Y que esto al final no iba a ir adelante y tal. Y claro, pues yo creo que era muy claro que la mayoría veía que esto pues ya no tenía vuelta atrás, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho lo que has comentado en relación a la transformación digital. El tema de que esto va de la mano de personas, de procesos y de gestión de la información. Me parece que es un aspecto fundamental. Además, yo creo que también es una oportunidad. Es decir, ya sabemos que todos los procesos necesitan un link, ¿no? Necesitan una mejora continua y trabajar sobre ellos porque trabajamos con muchas ineficiencias, falta de coordinación, etcétera. Y que esto también es una oportunidad, es decir, con motivo de esta transformación digital, esto tiene que ir de la mano con cambios y con mejoras, ¿no? Pues no sé, desde lo que has comentado de alertas hasta algoritmos que puedan ponerse en marcha, formularios que nos permiten cuadros de indicadores con los que podemos trabajar, obtención de información a través del paciente, pues PRONS, PRENS, ¿no? Todo esto podemos también conseguirlo y esto nos puede enriquecer mucho, pero siempre y cuando no perdamos el objetivo, que es tratar de la mejor manera a los pacientes, ¿no? Entonces, esto siempre tenemos que tenerlo en cuenta y fomentar que no perdamos esa empatía, que también es un riesgo, ¿no? Ahora se ha transformado mucho todo el tema de la asistencia, de la atención sanitaria con las teleconsultas, con el correo electrónico, etcétera, etcétera. Y esto también puede ser un riesgo, porque claro, esto evita pues, que el paciente vaya y a lo mejor estamos sobreutilizando también esta herramienta y tenemos que llegar a ese equilibrio que yo creo que es muy importante, ¿no? No sé qué opinas, Zaida, sobre estos aspectos. A ver, sin duda, eso es que son temas que yo creo que son claves. O sea, cuando os ponía el ejemplo este de lo de la humanización de la tecnología, fijaros, en Madrid, cuando se implementa la libre elección, fue un proceso claro de transformación, lo comentábamos, ¿verdad, Asunción? Comentábamos que fue un claro ejemplo de transformación. No le pongamos la palabrita digital, ¿vale? Pero ¿qué pasó? Independientemente de la gente que estuviese más a favor o que estuviese en contra. ¿Qué se perseguía? Se perseguía que cuando un paciente fuera al centro de salud y su médico de familia le hiciera una prescripción con un especialista, que todo el mundo fuera igual, es decir, no que yo me voy a mi casa y me va a llegar una carta, no, yo me voy con la cita puesta, no, yo me voy y me van a llamar por teléfono, es que no sé cuándo me van a llamar. Bueno, pues cuando se monta el centro de atención personalizada, que además tiene una potencia enorme, se ha conseguido varias cosas y se podría conseguir otras, fijaros cuando llega la pandemia. Esa estructura que ya había montada sirvió para ayudar a poner el número famoso 900, porque había personas detrás que podían explicarle a los pacientes, llamar a los pacientes en un principio para lo del tema de las citas de vacunación, hacer poquito ahora, fijaros algo tan sencillo como fue evolucionando. Los mayores se les llamaba para citarles para la vacunación. Después te avisaban con SMS y podías cambiarlo. ¿Y en qué punto estamos ahora? En que ahora es que tú puedes elegir cuándo vas. Entonces, esa parte de personalización, esa parte humana, esa parte de trato con el paciente es fundamental. O sea, tú no estás aquí, vente cuando yo te diga, no. Buscar ese equilibrio yo creo que es importante y la forma de comunicarse haciendo uso de todas esas tecnologías está bien. Ahora, no solamente te puedes comunicar, como tú dices, a través de un correo electrónico. Tenemos que ser capaces de en qué momento utilizas cada uno de los medios, porque en un momento dado es que tiene que ser presencial sí o sí. A mí me comentaba no hace mucho un médico que decía, claro, es que yo cuando veo que el paciente entra andando, dependiendo de cómo esté caminando esa persona, le puedo detectar que le pasa algo. Eso en una llamada telefónica no lo detectas. Inclusive a lo mejor no eres ni siquiera capaz de detectar su timbre de voz o cómo está modulando la voz. Entonces, yo creo que el reto que tenemos es ser capaces, un poco de lo que tú decías, ¿no? De
qué utilizas en cada momento pensando en un tema integral y global de lo que tenemos que hacer. Muy bien. Nelva García tenía también una pregunta para ti, Zaida. Sí. Nelva, te puedes dar el micrófono y si quieres también la cámara. Lo ha escrito también, pero vamos, que si quiere decirlo directamente. Estoy leyendo lo que ha escrito en el chat, pero no sé si quiere directamente, si se le da el micrófono y que lo comente. No lo veo, no, es que no lo veo yo, por eso es. A ver, sí. Bueno, pues no se ha abierto, así que lo voy a ir leyendo. Hay paciente, aquí estás. A ver, no. Lo voy Entonces, sí, a ver, vale. ¿Se me escucha ahora? Sí, se perfecto. te oye muy bien. Vale, se me ve, no sé, vale. Hola. Sí, perfecto. Hola, buenas tardes, enhorabuena, me ha encantado. Gracias. Muy esclarecedor y ameno. A ver, yo tenía preguntas, yo soy asistencial del SUMA y muchos pacientes, cuando les decimos que les vamos a dejar la historia colgada en la nube, en su historia, en su expediente, para consulta de todos los profesionales y que por eso no se lo imprimimos, a no ser que lo exijan ellos, que lo deseen, pues no sé, como que no se fían mucho, ¿no? Dicen, yo quiero mi papel, entre otras cosas porque a lo mejor van a viajar, no fuera de España, dentro de España, como no tenemos los mismos programas en todas las comunidades, pues ahí hay un problemilla. Se está trabajando, ¿cómo podríamos solucionar eso para que las personas no tuvieran que ir con su expediente en papel para todos lados? ¿Se está haciendo algo? Pues mira, a ver, te comento. Efectivamente, la gente se quiere llevar las cosas, uno, a lo mejor puede ser por desconfianza, otro puede ser porque es que tú dices, es que aunque me pueda, no olvidemos que tenemos la historia clínica, tú puedes acceder a la información, lo que pasa que no está todo recogido. Cuando te metes en la historia virtual nuestra de Madrid o de otras comunidades, no siempre está absolutamente todo recogido allí. Y pueden pensar que en un momento dado a lo mejor lo que quieren ver pues no lo pueden ver, o que tienen un problema de cobertura o lo que sea, y entonces como que puedan estar más tranquilos, ¿vale? De lo que se está haciendo, hay algo que yo creo que es tremendamente desconocido, ¿vale? Hace bastantes años, a nivel del sistema, el Sistema Nacional de Salud, se montó un proyecto que se llama HCDSNS, que es la Historia Clínica del Sistema Nacional de Salud. Hay un nodo central en el Ministerio de Sanidad al cual se conectan todas las comunidades autónomas y, excepto Cataluña, que creo que ha sido más reciente, yo creo que sí, que últimamente sí que ha entrado, las demás vuelcan los procesos, al menos de una serie de elementos de las historias clínicas. Por ejemplo, en el caso de Madrid, no os puedo asegurar en este instante si es exactamente como os lo digo, pero desde hace años se volcaba por las noches unos procesos que toda la información que había en atención primaria, o sea, cualquier ciudadano madrileño que en un momento dado hubiese ido a atención primaria, el tema de alergias, los principales diagnósticos, los fármacos que esté tomando, etcétera, etcétera, se vuelcan por la noche. Y luego en los hospitales también hay una serie de informes clínicos, altas en urgencias, pruebas diagnósticas y determinadas cuestiones, de manera de que un paciente, cuando va a otra comunidad, podría acceder, tanto el paciente como el profesional. ¿Cuál es el problema que hay, en mi opinión? Todavía nos falta cultura del uso de certificados digitales y todavía no está del todo desplegado. O sea, todos estamos acostumbrados a darte de alta en Amazon con un usuario y una clave. Ya en los bancos, cuando nos han empezado a poner el doble factor, el que me meto el móvil, el que te mando una clave al móvil, ya nos gusta menos. Pero, por ejemplo, cuando vas a temas sensibles en tu relación con la administración, se nos pide el certificado electrónico. Certificado electrónico que puede ser el propio DNI, o un certificado digital que tengamos con cualquier entidad certificadora. Entonces, eso no está del todo desplegado. En Madrid, de hecho, hace años se empezó a desplegar para algunos profesionales, sin ir más lejos, para el tema de las recetas electrónicas, porque había una normativa
no sé si sigue en vigor todavía o no, que el profesional cuando te prescribe tiene que dejar autenticado con su certificado digital. Entonces, eso que estás apuntando de qué podríamos hacer, yo creo que quizá habría que buscar un poquito, ser más abiertos, buscando algo que fuera más fácil, más intuitivo de utilizar, para que a ti no te da recelo si tienes que hacer determinadas gestiones por la web con tu banco o con Amazon o con tal. Bueno, que fuera algo parecido, que fuera sencillo. Y esto que estás comentando de las pruebas, os voy a poner un caso personal que me acaba de pasar, haciendo una prueba diagnóstica, es una clínica privada, ¿vale? ¿Y qué lleva tiempo haciendo? Ha empezado a avisar, como con lo de la factura de la luz, que os habrá pasado a algunos, te empiezan a avisar, date de alta en la factura electrónica, date de alta hasta que un día ya te dejan de mandar el papel a casa. Bueno, pues en el caso de las pruebas, esta clínica en concreto, lo que te decía es, te voy a dar las pruebas, te voy a dar tal, pero el CD ya no te lo voy a dar, porque es que lo que te voy a dar es un link con un usuario y una clave, y tú te vas a la consulta del médico y entonces ahí el médico que sea se conecta y lo ve. ¿Qué pasa? Que ahora vamos a posicionarnos un momento en la consulta del médico. Imaginar que llega un paciente, conéctate a este sitio. Llega otro paciente, conéctate a este otro. ¿Qué debería de hacerse? Lo que se debería de hacer es que en la historia clínica que tenemos todos en nuestra carpeta de salud, poder tener la opción de incorporar cosas bajo tu criterio, porque si te has hecho una prueba en otro sitio o en la privada o donde sea, poderlo meter. Y luego cuando viajas al mundo mundial, pues o bien te lo podrías descargar en un pendrive o te podrías tener, hoy en día que tenemos todo en la nube, bueno, todo no, mucha gente no, todavía no, pero bueno, que podrías tenerlo incluso en tu OneDrive, como cuando tenemos las fotos la gente las tiene en la nube puestas y no pasa nada. Es verdad que son nuestros datos y no nos gusta que anden por ahí, pero yo si mañana me voy a otro país y necesito que vean mi historia clínica, estaré encantada de que la puedan ver. ¿Qué ocurre con todo esto? Que hace falta normativa y hace falta que se pongan de acuerdo las autoridades correspondientes para permitir esa interoperabilidad que a día de hoy sigue siendo un reto. Ni siquiera está conseguida a veces en un servicio regional, ni siquiera está conseguida del todo al nivel del Servicio Nacional de Salud, imagínate con la privada. Pero este proyecto que yo os digo del Ministerio, no sé por qué, es algo que es bueno y no está del todo, no es conocido. Y se ha hecho comunicación, pero volvemos a lo de antes. A lo mejor no se ha hecho la comunicación suficiente porque yo me encuentro que la gente no lo conoce. Yo no lo conocía. Pues te conectas, es HCDSNS, HCDSNS, y es más, desde el portal de salud de la Comunidad de Madrid, metiéndote en la carpeta digital de salud, desde ahí también creo que en este momento, hace tiempo se podía, en este instante no te sé decir, pero yo creo que también se puede acceder. Y entonces yo lo he intentado conmigo misma y no he podido. ¿Con el certificado electrónico? No he podido, no. Pues yo sé que hace unos años se podía, o sea, en este instante, la verdad que tampoco lo he comprobado si es viable o no, pero es un proyecto que estaba implantado. Muy interesante, gracias. Vale. Bueno, José Martínez nos comenta una pregunta a través del chat que dice lo siguiente. Dado que durante tu periodo en la Dirección de Sistemas de Información has puesto las semillas de muchas de las herramientas que han sido tan útiles en esta pandemia, ¿cuál crees que nos han faltado y cuál ha sido lo más complicado? Gracias, José. Gracias, José, por la pregunta. A ver. Fíjate, en esta pandemia, por lo menos yo lo que he visto, también es verdad que la premura, ¿vale? La premura del tiempo y la rapidez con la que había que responder. Quizá nos hubiera faltado un poquito más a la hora de tener estos registros unificados de información que desde todos los sistemas se pudieran hacer y se volcaran en uno. Me explico. Si recordáis, cuando en el famoso Horus empezamos a plantear que teníamos algunas alertas, pues porque una persona estaba en paliativos o una persona tenía algún tipo de episodio que convenía destacar, o cuando la gripe A, es que recuerdo que se implementó que en todos los hospitales y en AP Madrid se ponía registrar que esa persona podía tener eso. En esta ocasión, lo que hubiera faltado es que lo hubiéramos tenido un poquito mejor preparado para que no hubiera que acudir a hacer formularios
o a que cada centro rellenara las cosas y luego hubiera un integrador, sino que directamente los propios sistemas hubieran tenido mayor facilidad para que si tú el SUMA recoges a un paciente y tiene síntomas o te crees que tiene COVID o tal, que se pudiera registrar, o en un hospital cuando le haces la PCR y ya da positivo, que se haga. Cosas que también se tendrían que haber hecho al hilo de esto. Yo recuerdo que al principio de la pandemia pues había una persona que le hacías la PCR y daba negativa, y se lo hacías a los 3 días y a lo mejor volvía a dar negativa y luego daba positiva, y a la hora incluso de contabilizar era una persona que le estabas haciendo las pruebas, tú contabas que eran 3 PCRs, entonces, y en realidad era un paciente, y eso también al principio es algo que no solamente pasó en Madrid, pasó yo creo que en toda España. Entonces creo, dentro de esas semillas que tú apuntas, pues quizá esto hubiera faltado un poquito más de integración, ¿vale? Y hablando de lo más complicado, pues probablemente es la parte de ponernos de acuerdo todos. Porque yo creo que nos cuesta muchas veces, cada quien queremos lo nuestro tal como lo tenemos, como estamos acostumbrados, y a veces perdemos de vista que, oye, esto Cita podría contar miles de anécdotas, ¿no? Cuando estábamos haciendo el inventario en los hospitales, claro, te encontrabas servicios que tenían un Access, o que tenían un Excel, o que tenían un repositorio que era muy valioso. Y claro, tú no le podías ofrecer todo eso que tienes allí, integrarlo en una herramienta común. Entonces no querían la herramienta común porque estaban perdiendo lo de ellos. Entonces esta, no sé si llamarle generosidad o visión corporativa de que tú tienes que buscar algo más global, para mí creo que fue quizá un poco lo más complicado. Y otra cosa muy complicada, que yo creo que es una necesidad muy importante que tiene que recapacitar las organizaciones sanitarias, es los perfiles adecuados para abordar todo esto. O sea, eso ya sabes, José, que es como mi espinita clavada, ¿no? Yo creo es inconcebible que, como nos pasa a nosotros, pasan muchos, pero en un gran hospital, pues como pueda ser La Paz, el Gregorio, el 12, la cantidad de personas propias y ajenas, propias y externas, vinculadas a lo que es todo el impulso de esto. O sea, nos comparamos con otras organizaciones y ni el nivel de inversión ni el nivel de recursos humanos es el acorde a lo que se requiere en algo tan crítico. Entonces, muchas veces se quejan los profesionales, con razón, de que no tienen una atención adecuada por la parte de soporte informático o para impulsar proyectos novedosos, pero es que la realidad es que no hay capacidad para hacerlo. Entonces, cuando nos vemos los países nórdicos que tienen una inversión de un 5% o más de su presupuesto en el ámbito sanitario en tecnología, y te vas a una Comunidad de Madrid y a toda España, con un 1,1%, pues hombre. Es claro, España. Pero sí. Y es que ahora viéndolo después todo lo que ha pasado ahora con la COVID, ¿qué es lo que piensas cuando ves todo lo que se trabajó durante la gripe A, todo lo que se preparó para la gripe A, y decir, bueno, tardó años en ser tan necesario como hoy, pero finalmente ha pasado? Pues mira, cuando la gripe A, que además desde entonces la dirección de sistemas se trabajó muy de la mano con salud pública, de hecho los gabinetes de crisis eran comunes y los equipos estábamos juntos, estábamos de aquella en Julián Camarillo, se sentaron muchas bases que, sin ir más lejos, cuando vino el ébola, se volvieron a desempolvar. Y además, esta crisis de ahora la viví desde fuera de sanidad, aunque me tocó muy de cerca, pero tanto la gripe A como la del ébola, que las viví en sanidad, te das cuenta que no solamente son las herramientas, es que había muchos elementos de comunicación, la intranet, la comunicación, los equipos. Yo recuerdo que en aquel momento el consejero, la época de la gripe A, me pidió a mí que liderara un equipo de comunicación, y yo evidentemente no soy sanitaria. Pero ¿qué se hizo? Se montó un equipo mixto con profesionales clínicos, con profesionales de salud pública, y todos los mensajes que se le querían llegar a la comunidad, pop-ups, intranet, correos, tal, o sea, se utilizó la tecnología para llegar a dar los mensajes. Claro, los mensajes tiene que ser el que sabe el contenido, dijéramos. Entonces yo creo que esas cosas, organizar los gabinetes de crisis, el seguimiento, la coordinación, unificación de los datos, integración con los sistemas, es que en cualquier crisis se repite la historia. Totalmente.
Totalmente. Sí, yo lo decía también con mi equipo, que cuando empezamos con lo de la gripe, habíamos preparado algunas cosas. Con lo de la gripe A preparamos pues, muchas cosas y me decían, pues por fin llegó. Todo aquello que nos dijiste, que quedó al final un poquito con la gripe A, en el caso de la gripe A, quedó un poquito ahí, no fue tanto como se esperaba, aunque bueno, a quien le tocó pues fue también bastante grave. Pero al final llegó. Llegaron esas avalanchas de llamadas, esos redefinición de procesos. Al final llegó. Y también gracias por estar preparado. Yo me acuerdo que trabajé contigo mucho en aquella época y como comentaste, por ejemplo, lo del CAF, que empezó un poquito antes, quizás lo útil que fue en esta pandemia. O sea, si no hubiéramos tenido un mínimo de base, mira, yo pongo el ejemplo, el programa DACTA. El programa DACTA es un programa que veníamos trabajando en él para toda la comunidad y que se trataba de desplegar herramientas videocolaborativas. Entonces, íbamos a las consejerías a explicar las ventajas que tenía, para qué servía, el tal. Bueno, no os quiero ni contar justicia. ¿Para qué? No sé qué, tal. Bueno, pues ha llegado la pandemia y dentro de todo lo malo nos pilló, como yo digo, con el germen puesto y pudimos crecer. A nivel de conectividad hemos sufrido muchísimo, pero teníamos, para los no tecnólogos, se llama una red virtual de datos privada, pero bueno, es una conectividad que nos ha permitido con deficiencias o no con el rendimiento que nos gustaría, pero nos ha permitido conectarnos porque teníamos esas bases. Si no hubiéramos tenido esas bases, al cabo de 3-4 semanas no hubiéramos podido tener a los funcionarios, no el ámbito sanitario, sino los otros, trabajando, generando expedientes de ayudas, tramitación, contratación acelerada, todos los expedientes, los contratos de emergencia, toda la maquinaria de trabajar la administración hubiera sido impensable, pagar la nómina, hubiera sido impensable si no hubiéramos tenido esa pequeña cosa. Y aquí he de decir que este programa DACTA fue un planteamiento tecnológico. Nadie lo pidió, nadie lo veía, sí, lo contabas, pero bueno. Y claro, al final decimos, menos mal que nos cogió con aquello, porque si no, no sé cómo hubiéramos hecho. Es que es verdad. Y a lo que comentas de los funcionarios que estaban haciendo los trámites en su casa con el ciudadano también en su domicilio, durante el Filomena a nosotros nos pasó lo mismo. Como había médicos que no podían llegar, estuvieron recogiendo llamadas de los pacientes en su domicilio. Llegamos hasta ese punto. Y también porque nos cogió ya en la puerta de salida. Exacto. Que si no, pues no se podría. Pues un placer y he entendido también muchas cosas de tu vocación sanitaria según la introducción que nos has compartido. He entendido también por qué tienes esta visión tan sanitaria. Muchas gracias, Aida. Un placer como siempre. A vosotros. Bueno, si hay alguna pregunta más, si no, nos quedan 4 minutos y yo quería hacer una pregunta un poco pasando nuevamente a lo macro, ¿no? Y es, ¿en qué punto, a ver si nos lo sintetizas en 2 o 3 minutos, ¿en qué punto, Zaida, se encuentra, en tu perspectiva, la transformación digital en la Comunidad de Madrid, vamos a decir que globalmente, o bien en nuestro sector, y qué barreras, qué avances y qué barreras prevés tú en un periodo a corto plazo, ¿no? A mí me da pena decir que la pandemia que ha traído tanto dolor ha sido una oportunidad. Pero bueno, vamos a sobrepasar esto y te dejo ahí la pregunta, ¿ves? En un par de minutos y luego ya cerramos. Pues mira, a ver, si quisiera, nivel de madurez. Yo aprendí en una ocasión que decían, si dices que todo está muy bien y te echas muchas flores, pues nunca te van a dar los recursos ni vas a conseguir lo que necesitas para saltar, ¿vale? Dicho lo cual, yo creo que tenemos unas bases, sinceramente, teniendo en cuenta los recursos asignados y la organización que tenemos, de verdad que yo creo que tenemos unas bases que, como decía ahora José Martínez, nos han permitido salir adelante en esta crisis tan horrible. Es que se han hecho cosas que de verdad yo creo que es que hay veces que cuando te lo pones a pensar dices, pero ¿cómo es posible? O sea, esta capacidad que ha habido de respuesta de todo tipo. O sea, lo que pasa que el ser humano en situaciones críticas yo creo que saca casi siempre lo mejor de sí mismos. Luego a mí me gustaría que realmente cuando pase todo esto sigamos quedándonos con eso bueno, ¿no? ¿Qué cosas creo yo que habría que hacer?
y no es un tema únicamente de Madrid, ¿eh? Yo por lo que conozco, porque a través de la Sociedad Española de Informática y Salud, pues sigo en contacto con gente de otras comunidades, no tanto con Europa en este momento, en su día sí que tuve mucha relación y proyectos europeos, en este momento la verdad que es más de literatura y tal, y no tanto de relación directa. Yo creo que es imprescindible algo que nos falta, y es que tendría que haber una estrategia común, global. Mirad, la banca o el sector seguros, que he tenido oportunidad más con seguros, con banca muy poquito de trabajar, tienen dos cosas. La banca tiene una cosa que se llama Sistema Nacional de Compensación Electrónica y tiene además acuerdos y protocolos a nivel internacional para que cuando tú una tarjeta Visa la utilices en cualquier parte del mundo, se pueda entender, ¿vale? Las compañías de seguros, tienen un centro de compensación de seguros que permite que si tú estás asegurado con Mapfre y te das un golpe con un coche que está en la mutua, de alguna manera en esos centros de compensación haya transferencia de datos, se analiza, etcétera, etcétera. ¿Qué nos pasa en sanidad? En sanidad no hay una agencia, por decirlo de alguna manera, o un algo integral que sea capaz de que sea un elemento coordinador con fuerza. El propio Ministerio de Sanidad, que podría ejercer y que intenta ejercer ese rol, cuando hubo las transferencias de las competencias a las distintas comunidades, se descapitalizó. Prueba de ello es que en esta crisis se ha visto muy mermado de recursos, muy mermado. No ha podido dar la respuesta que se esperaba porque sencillamente no estaban con fuerza para hacerlo, con músculo. Recordad cuando primero iban a centralizar todas las compras, recordad cuando luego se lo dieron a las comunidades, sin meternos en análisis políticos, ¿eh? O sea, no estamos hablando de análisis políticos. En materia de gestión, todo aquello que es cross, como una salud pública, como sistemas informáticos, tendrían que tener mucha más fuerza y mucha más capacidad para conseguir eso que tú dices, o sea, esa visión integral. Entonces yo creo que mientras que eso no se haga, mientras que no haya una estrategia común, una hoja de ruta común y unos recursos adecuados, seguiremos con voluntarismo. O sea, es que es muy complicado, sinceramente. Entonces necesitamos líderes y gestores que de verdad crean en esto, que crean, pero no porque creen, que crean en que hay que poner orden en sanidad y que hay que ayudarnos en esta transformación para aprovechar las oportunidades que tiene, porque es que si no, lo que decía yo antes, es que si no vuelves a caer otra vez en una torre de Babel y además de nada te vale que uno esté muy adelantado y otro muy atrasado, porque entonces tampoco puedes integrarte. Pues nada, muy bien. La pregunta inicial iba hacia el Sistema Nacional de Salud, pero como la pregunta de Nelva ha dado esas respuestas, por eso yo la he dirigido a Madrid. Nada más que volverte a agradecer, Zaida, esta tarde tu excelente charla, que nos hayas dado luz, nos has quitado quizás un poco de incertidumbres o bien nos has hecho ser más conscientes, ¿no?, de aquellas incertidumbres que aún no estaban puestas encima de la mesa. Sobre todo que yo creo que hay que tener confianza en que, o sea, si no hacemos nada es como seguiremos igual. Y la situación perfecta en todos mis años de experiencia nunca me la he encontrado, no existe. Entonces es ir aprovechando cada oportunidad y dar un pasito más adelante. Y entonces luego dices, bueno, pues gracias a esto a lo mejor luego puedo dar otro paso siguiente, porque a veces también queremos dar el salto a lo bestia y no hay músculo para hacerlo. Entonces nos podríamos frustrar, ¿no? Exactamente, así es. Bueno, yo para cerrar esto quiero dar las gracias a todos los participantes, ¿no?, que hayan estado esta tarde con nosotros y invitarles desde aquí a que también se apunten a la próxima tertulia. Creo que es el día 15, no lo sé exactamente, y va a ser sobre el sistema LEON. Finalizo dándote de nuevo las gracias, Zaida. A vosotros, ha sido un placer de verdad estar con vosotros y espero que al menos haya sido un ratito un poco distendido y entiendo que sí que no he utilizado tecnicismos o a lo mejor alguno que se me ha podido escapar. Has estado excelente una vez más, Zaida, excelente, y bueno, te emplazamos que vuelvas a participar con nosotros en próximas charlas y tertulias, si te parece. Bueno, pues nada más que esto, despedir la charla y un saludo para todos y hasta la próxima que nos veamos. De acuerdo, gracias.